Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la pequeña epístola del apóstol San Judas. Volvemos hoy al versículo 8. Por lo general siempre decimos capítulo 1, pero en esta carta tenemos solamente un capítulo, así es que uno puede decir capítulo 1, versículo 8, o sencillamente el versículo 8, porque no habrá otro versículo 8 en esta epístola del apóstol Judas. Y él va a identificar aquí para nosotros una vez más a los maestros apóstatas. En el versículo 4 nos dijo algo en cuanto a ellos. Eran hombres impíos. De ellos ya se había escrito antes. Los otros apóstoles ya habían escrito algo en cuanto a ellos anteriormente. Ellos eran hombres impíos, o sea que habían dejado a Dios fuera de sus vidas. Ellos habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Se habían entregado a un pecado arrogante, una inmoralidad arrogante, es decir, hacían alarde de eso ante el mundo. Luego, ellos también negaban al Señor Jesucristo, es decir, quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora se nos dice algo más en cuanto a ellos, y se nos presenta otras formas de identificación aquí en el versículo 8. Leamos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas nos presenta 4 puntos de identificación aquí. Nuevamente, estos son aquellos de los cuales debemos cuidarnos. Como él indica en el versículo 4, ellos se han introducido subrepticiamente, encubiertamente, es decir, han entrado por una puerta lateral y se deslizaron, digamos, dentro de la iglesia, se presentaron bajo colores falsos. Sus credenciales y sus credos no eran los mismos. Pretendían ser algo que en realidad no eran. Ahora él los identifica un poco más aquí. Se nos dice aquí que ellos eran soñadores, es decir, que viven en un mundo irreal, un mundo que no existe. Nosotros pensamos que los liberales nunca han pasado por la realidad. Es como si fuera un romance. Parece algo bueno en papel. Es bueno resolver todos los problemas pensando positivamente, por lo menos intentarlo. Pero también existe mucho del pensar negativo. Y es necesario que aprendamos en el presente a decir no, así como también a decir sí. Necesitamos también reconocer que existen estos soñadores y que ellos no quieran enfrentarse a la realidad. Ellos no hacen esto para nada. Hace muchos años apareció un artículo en una revista que quisiéramos compartir con usted, aunque es algo bastante viejo ya, antiguo. Quisiéramos presentarlo porque creemos que de aquí podemos sacar algo de beneficio. Este artículo se titulaba Una promesa. Un artículo editorial y decía lo siguiente. La promesa de no tener parte en ninguna guerra ha sido hecha por muchos clérigos protestantes. Entre ellos se encuentran algunos de los más sabios y de más influencia que tenemos. Este grupo que hizo este pacto de paz dice que la guerra no arregla ningún asunto, que es algo fútil y suicida, y que es una negación de Dios y de las enseñanzas de Cristo. Asegura que la cadena del mal que mantiene a la guerra puede y debe ser quebrantada ahora. Luego hace este comentario. Esta es una doctrina noble. Sin embargo, algunos eventos pueden llevarnos a estar en desacuerdo con ellos. Cuando estos osados y sinceros hombres hablan desde sus púlpitos y predican este rechazo a todas las guerras, debemos recordar que estos clérigos, por su propia experiencia pasada, se han ganado el derecho a su creencia en una gran supresión del clero en la democracia. Y la guerra y la paz nunca pueden justamente llegar a ser un instrumento de norma como lo ha sido bajo los dictadores. Hasta aquí el artículo de la revista. Ahora ellos la llaman una doctrina noble, una doctrina con la cual no están de acuerdo. Y amigo oyente, cuando algo así se lleva a cabo, su único producto es una mayor dificultad y problemas. Esa forma de pensar y las consecuentes reuniones de protestas lo único que hacen es prolongar una guerra y provocar que muchas personas más sean muertas que de otro modo estarían viviendo. Es decir, que provoca el resultado opuesto del que ellos esperan. Amigo oyente, eso no es darse cuenta de que nosotros vivimos en un mundo malo y que la realidad es algo que uno debe enfrentar. Es algo que uno no puede ignorar. Aún esas nuevas llantas para automóviles con bandas de acero tienen que pasar por los caminos escabrosos, y algunas hasta se pinchan. Así es que podemos notar que esos hombres son soñadores. Están tratando con aquello que no es real.
Es bueno que ellos puedan decir cosas así, mientras su país tenga una fuerza naval grande, mientras su país pueda tener bombas atómicas. Es bueno poder sentarse en un banco en la iglesia y poder hacer esas declaraciones tan osadas. Pero eso no da resultado. Pensamos que hoy, si estos hombres estuvieran vivos, así como también los nuevos que aparecen todos los días, nos imaginamos que ellos no se arriesgarían a andar por las villas miserias y otros lugares similares de noche, aunque hablen muy osadamente durante el día. Se nos ha informado que una iglesia que se jactaba de cuánto querían trabajar con los grupos de necesitados, cerraron dicha iglesia que estaba en esa zona precisamente, y creemos nosotros que cometieron una gran equivocación al hacerlo. Pues bien, estos hombres son soñadores, y por esa razón han entrado a la iglesia y han usado la iglesia del Señor Jesucristo. Imagínese usted hacer esa declaración aquí de que el tener guerra es negar las enseñanzas de Cristo. Él precisamente declaró que el hombre fuerte se arma y cuida de su casa. Esa es la forma en que uno va a proteger lo suyo propio, estando armado. Y él también dijo que el rey que sale a la guerra va a pensar en lo que sucede y va a planear lo que va a hacer. Él no dijo que era malo hacer eso. Él dijo que lo mejor que podía hacer ese rey era planear lo que haría, y si es inteligente, él va a calcular cómo va a llevar a cabo esa guerra. Amigo oyente, es sencillamente un fracaso el enfrentarse a lo que el Señor Jesucristo ha dicho en realidad. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo malo, y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando los envió que ellos no deberían llevar nada con ellos, ni siquiera una bolsa con dinero, sino que debían predicar. Pero cuando regresaron y se preparaban ya para ir hasta el fin de la tierra, Él dice, muy bien, ahora quiero decirles que ustedes deben llevar consigo su bolsa de dinero y también tienen que llevar todas esas tarjetas de crédito que tengan para comprar comida y la gasolina y todas las cosas que necesitan. Deben llevar las cosas con ustedes y también sería bueno que llevaran una espada. Ustedes necesitarán una espada para protegerse. Amigo oyente, ¡qué insensatez! Son soñadores los que hablan de esta manera. Parecería algo bueno, y sería bueno poder decir que uno no quiere participar en las guerras. Sin embargo, amigo oyente, debemos enfrentar la realidad. Usted puede apreciar que esto es un engaño. Es muy bueno poder predicar un domingo por la mañana en una pequeña iglesia a los que están allí presentes, cuando no hay ninguna guerra y todo parece estar en paz. Eso es algo muy bueno para presentarlo entonces. Pero repito, debemos enfrentar la realidad. Ahora, la segunda cosa en cuanto a estos hombres es que mancillan la carne. Notemos que ellos mancillan la carne, es decir, que toman parte en una inmoralidad baja y anormal. Eso es lo que él tiene en mente aquí. Esos son los vicios contra la naturaleza que él menciona en cuanto a las ciudades de Sodoma y Gomorra en el versículo anterior. Y Dios juzgó a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y los ángeles también son una advertencia porque ellos van a ser juzgados. Ellos están prisioneros para pasar por el juicio y Dios ni siquiera permitió que su propio pueblo, aquellos que Él había sacado de Egipto, entraran a la tierra prometida debido a su incredulidad. Así es que estos son ejemplos para nosotros en el presente. Y es bueno que reconozcamos el hecho de que Dios juzgará esta nueva moralidad, aunque la podremos llamar nueva inmoralidad. Amigo oyente, en realidad no hay nada nuevo en cuanto a esto, porque podemos retroceder hasta la época de Sodoma y Gomorra, y allá encontramos eso, hasta los días de Noé. Luego él dice que estos rechazan la autoridad. Estos son aquellos que dicen que la pena de muerte debe desaparecer. Ellos son los que quieren salir con algo nuevo para dejar libre a todo el mundo, para que puedan hacer las cosas como les plazca, según su propia manera. Y estamos viendo que eso está ocurriendo ahora. La sociedad se ha resquebrajado como cáncer en lo político. Nosotros pensábamos que éramos gente civilizada. Sin embargo, no somos otra cosa sino un grupo de salvajes por la forma en que se están llevando a cabo las cosas. Y es a causa de este asunto de rechazar la autoridad. Queremos que ciertas leyes sean rechazadas. No queremos el divorcio. No hay razón para tener esas leyes del divorcio. Permitámosles simplemente que dejen de vivir juntos y eso es todo. Y esto es algo que hoy quebranta la moralidad de cualquier nación, porque el hogar es la base de cualquier pueblo. Luego, la cuarta cosa que se nos presenta aquí es que blasfeman de las potestades superiores. O sea que faltan al respeto a aquellos que son dignos de respeto. Protestan contra los que están en autoridad.
O sea que protestan contra la policía, por ejemplo, porque ellos representan la autoridad. O atacan a aquellos que ocupan posiciones elevadas, como el presidente, el gobernador, el alcalde, y a estas personas las hacen responsables por cualquier cosa que ocurra en el estado, en el departamento o en la ciudad, ya sean responsables o no lo sean. ¿Por qué? Porque existe mucho de esta falta de respeto a las autoridades. Debemos decir que algunas de esas personas no son dignas de respeto, pero el cargo que ocupan demanda respeto, y Judas va a presentarnos un ejemplo de esto. Notemos nuevamente a estos apóstatas que han entrado a la iglesia. Han entrado, como hemos dicho, por una puerta lateral. Son impíos, y ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ellos niegan al Señor Jesucristo, son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Estas son las cosas que caracterizan a estas personas y son peligrosos por la forma en que han entrado. Usted recuerda la historia de Troya, presentada por Homero. Los griegos habían sitiado por 10 años infructuosamente a la ciudad de Troya. Ulises, entonces, concibió la idea de construir un gigantesco caballo de madera y colocar en su interior valerosos soldados griegos. El caballo fue dejado junto a los muros de Troya, y los griegos aparentaron embarcarse en sus naves y abandonar el lugar. Intrigados por la curiosidad, los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad, a pesar de los consejos de Laoconte, sacerdote del dios Neptuno. Por la noche, los soldados abandonaron su escondite en el interior del caballo y abrieron las puertas de la ciudad al ejército griego que estaba al acecho. Los griegos entonces arrasaron la ciudad y mataron a casi todos sus pobladores. Lo que un ejército completo no pudo hacer desde afuera, unos cuantos soldados lograron hacerlo desde adentro. Y así ha sido tomada la iglesia por el liberalismo. En realidad la iglesia nunca ha sido perjudicada desde afuera. La persecución hizo que creciera muy rápidamente. Pero hoy estamos contemplando la destrucción de la iglesia desde adentro. Es algo que está teniendo lugar dentro de la iglesia misma. El Señor Jesucristo fue traicionado por alguien que formaba parte de su grupo, no alguien de afuera, sino que alguien que era suyo propio le traicionó para con su nación. Su nación le traicionó y le entregó a los romanos. Y los romanos le llevaron a la cruz. Así es como la iglesia está siendo traicionada en el presente. ¿Cómo? Son estos que han entrado y están trabajando desde adentro. Podríamos decir que son como termitas espirituales. Dice aquí que estos blasfeman de las potestades superiores. Ahora notemos lo que se nos dice en el versículo 9 de esta epístola universal de San Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Para nosotros, amigo oyente, este es uno de los versículos más fuera de lo común en las Escrituras. No vamos a entrar en detalle en lo que se dice aquí, pero cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, vamos a analizar esto un poco más minuciosamente en cuanto a la creación de Satanás, el cosmos de Satanás, el conflicto con Satanás y la conclusión de su carrera. Vamos a observar esto. Él era una criatura de Dios y aparentemente la criatura más alta o elevada que Dios haya creado, y luego se encontró mal o malicia en él. Ahora no piense que lo malo que se encontró en él en ese entonces era que él iba de un lugar a otro robando. El mal que se encontró en él es que puso su propia voluntad contra la voluntad de Dios, y fue elevado, fue inflado por su propio orgullo, y quiso ser independiente de Dios. Eso es lo que él trató de hacer y pensó que él podía destronar a Dios y obtener parte de todo el universo. Y en lo que al mundo se refiere, Dios le ha permitido que él continúe con su rebelión. Dios tiene un propósito elevado y santo en él, pero esta criatura aún cree que podrá tomar una parte o un segmento del universo creado por Dios y mantenerlo bajo su poder. Y estamos seguros que él quiere que esta tierra sea suya. Ahora él no quería que Moisés fuera sepultado aquí, y la razón era que Moisés iba a ser levantado para entrar a la tierra prometida. Usted recuerda que él apareció allá en el monte de la Transfiguración junto con Elías. Así es que cuando el ángel sepultó a Moisés allí, se nos dice que hubo allí una contienda. El versículo 9 dice, «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés», y sigue, «no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él». El arcángel Miguel no le maldijo.
Él no le llamó por un montón de nombres. Estamos seguros que a muchos de nosotros nos hubiera gustado hacer eso. Hubiéramos estado dispuestos a hacerlo. Con mucho gusto le hubiéramos leído la ley del orden público. Pero Miguel no lo hizo. ¿Por qué? Porque Miguel es un arcángel. Y todo lo que él dijo fue, «El Señor te reprenda». Él no pronunció una larga diatriba de condenación. Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía respeto por el cargo, por la posición de Satanás. Él, o sea, Satanás, había sido creado una criatura superior. Y usted y yo, amigo oyente, necesitamos aprender esto. Hay muchos creyentes que no han aprendido a tratar con Dios. Amigo oyente, usted y yo somos sus criaturas, las criaturas de Dios. Él es el Creador. ¿Qué derecho tiene usted y qué derecho tengo yo de cuestionar cualquier cosa que Él haga? No quiero que me entienda mal, amigo oyente. Si usted piensa que yo, de una manera supuestamente piadosa, acepto todo lo que sucede en mi vida, pues está equivocado. Hay momentos en que quiero hablar, quiero contestarle a Él, especialmente cuando Él permite que algo suceda en mi vida, y yo quiero preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué tuvo lugar esto y aquello y lo otro? Quizá usted también haga lo mismo. Pero debemos reconocer que Dios es el Creador, y Él también es nuestro Redentor. Él también es aquel que nos ama. Nuestro Dios es un Dios santo, altísimo, y Él es un Dios justo y recto, y nunca se equivoca. Él nunca hace malo. Todo lo que Él hace es correcto. Usted y yo podemos confiar en Él. Ahora, ¿hacemos esto? ¿Respetamos su autoridad? ¿Respetamos su persona? ¿Y qué en cuanto al Señor Jesucristo? Él va a decir en aquel día, «Ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen las cosas que les he mandado». Cada uno hizo las cosas según era correcto en sus propios ojos. Así fue la humanidad, y ese es el cuadro del mundo. ¿Qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Qué en cuanto a mí hoy? ¿Qué lección la que podemos aprender aquí del Arcángel Miguel? Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos, como es nuestra costumbre, que lea el resto de esta epístola del apóstol Judas para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que la misericordia, la paz y el amor del Señor Jesucristo sean multiplicados en su vida.